El cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. La historia de los enanos del caos trata de la saga de un magnífico y robusto pueblo, cuya nobleza se vería convertida en cruda maldad, y aquellos obstinados que se negaron a morir serían conducidos hacia una amarga y oscura maldición. Las historias sobre los enanos del caos comienzan hace varios miles de años, durante la gran expansión de los enanos hacia el norte, mucho antes del ascenso de la raza del hombre. Los enanos se dirigieron hacia allí desde sus hogares ancestrales en algún lugar de las tierras del sur. Exploraron aquellas tierras donde creían poder encontrar metales y gemas tras el rastro de las firmes rocas que actualmente se conocen como las montañas del fin del mundo. Por ellas se extendieron, siguiendo adelante empujados por su codicia natural, por descubrir más secretos de rocas y metales. Durante un período de muchos cientos de años, excavaron pozos y construyeron asentamientos en las cavernas subterráneas. Llevaron sus minas hasta lo más profundo de las montañas y expandieron un reino subterráneo de poderosas ciudades fortificadas, conectadas por incontables kilómetros de minas y caminos de transporte. Al final, en algún momento misterioso y distante del pasado, esta lenta pero continua expansión envió a un grupo de enanos desde la superficie de la alejada zona norte de las montañas del fin del mundo para adentrarse en las tierras oscuras, a las que bautizaron como Zorn Uzkul o Tierra del Gran Cráneo. Allí se encontraron con una vasta e inhóspita meseta, donde el aire era gélido y escaso, las rocas estériles, y el polvo del suelo se levantaba con el viento que corría entre los huesos de antiguos muertos. El terreno estaba cubierto de fragmentos de obsidiana, de hierro y de muchos más minerales, dándole un aspecto a la tierra con un color apagado y sucio. Parecía evidente que en aquel lugar anidaba una maldad antigua y poderosa, y esto hizo que muchos enanos consideraran que el lugar estaba maldito, alejándose de allí mientras se retiraban hacia el sur para engrosar el número de los cada vez más abundantes enanos de las montañas del fin del mundo. Otros eligieron adentrarse a explorar en las lejanas tierras norteñas de Norska, o incluso emprender un viaje hacia el sureste en dirección a las ricas vetas descubiertas de las montañas de los lamentos.
pero algunos de los más aventureros rechazaron la idea de frustrarse tan pronto y eligieron permanecer en la gran tierra del Gran Cráneo, seducidos por las riquezas que podrían obtener en aquel páramo. Con el paso de los años, los enanos fueron enviando exploradores a los yermos infestados de pieles verdes, en dirección a las montañas de los lamentos, para investigar sus abrasadores picos. Por el camino hallaron armas quebradas, antiguas máquinas de guerra y enormes pedazos de obsidiana, por no hablar de los peñascos en los que relucían abundantes vetas de oro. Cuando llegaron a las lejanas montañas, descubrieron que estaban llenas de gemas y metales preciosos. Construyeron una fortaleza en las tierras baldías a las que habían llamado Llanura de Zarduk y enviaron expediciones mineras para extraer los filones de las piedras. A pesar del desolador paisaje y de los vapores venenosos que emanaban de los siniestros picos, parecía que los enanos habían hecho bien acudiendo a aquel lugar, pues sus ganancias eran increíblemente cuantiosas. Al principio, aquellos linajes enanos mantuvieron fuertes lazos con los de su raza debido al parentesco y al comercio. Pero a medida que el mundo se oscurecía y seres repugnantes emergían de las profundidades para dividir el reino subterráneo de los enanos, el contacto con los alejados enanos se volvió errático y poco frecuente, mientras se centraban en su propia supervivencia y defensa. Sin embargo, pronto acontecería el desastre. El gran ojo del caos se abrió y proyectó su intensa oscuridad hacia el sur. Cuando las ofensivas de las hordas del caos descendieron de las regiones del norte para dividir el mundo, el contacto se perdió para siempre. En la vanguardia de sus ejércitos cabalgaban los Tong, los más depravados de todos los bárbaros del caos. Los enanos huyeron a sus fortines y fortalezas y enviaron súplicas de ayuda a las fortalezas de sus parientes del sur, pero no la recibieron. Pronto la oscuridad cayó sobre ellos, aislándolos por completo. Los habitantes de las montañas del fin del mundo dieron por destruidos para siempre a la mayoría de esos olvidados reinos enanos, junto con sus parientes del este, dando a todos por muertos, mientras una ola de horror atenazaba sus tierras. Los enanos del oeste no podían estar más equivocados, pues los estragos del caos no destruyeron la robusta determinación de los enanos, sino que provocaron un terrible cambio en ellos. Solos y enfrentados a su propia extinción, los herreros rúnicos enanos afirmaron tener una posible solución. Empleando técnicas mágicas que aseguraron haber dominado mediante el estudio de las propiedades ocultas de la obsidiana, apelaron al oscuro vacío de la realidad en busca de ayuda.
sus ancestrales dioses no habían respondido a sus desesperadas llamadas de socorro. Pero esta vez sus plegarias fueron escuchadas, aunque la ayuda que recibirían iba a costarles muy cara. Los enanos no tenían tiempo de debatirlo, pues los ejércitos del caos estaban a punto de echar abajo sus puertas, por lo que no dudaron en aceptar el precio. Y entonces, o al menos así lo afirman los enanos del caos, Hashut, el padre de la oscuridad, rescató a sus nuevos hijos, sacándolos de la realidad y cobijándoles en su oscuro reino. Cuando la amenaza del caos fue absorbida finalmente por el gran vórtice, los enanos retornaron a su lugar en el mundo. Lentamente, con el tiempo, volvieron a aumentar de número, restableciendo su poder e incrementándolo, forjando en su cultura una oscura majestuosidad que impregnaría su destino hasta el resto de los días. Aunque diezmados, los enanos sobrevivieron, pero habían cambiado. Sus mentes y espíritus habían sido alterados. Tal y como habían prometido, los herreros rúnicos rescataron a su gente de la catástrofe y formaron el nuevo clero de su pueblo. Su nueva conexión con la magia, más directa y voluble, les convirtió en los sacerdotes hechiceros, y pronto pugnaron por el control de su nueva sociedad, llegando a dominar a los demás enanos mediante su poderosa hechicería. Con el poder alcanzado, su primer mandato fue la construcción de la gran ciudad de Zarnagrund, la ciudad de fuego y desolación. En su centro erigieron una inmensa torre de obsidiana con forma de zigurat, y en su cúspide construyeron un altar consagrado a Hashut. Sin embargo, los desde ese momento enanos del caos comprendieron que eran demasiado pocos para conseguir todo lo que Hashut exigía de ellos. En primer lugar, esclavizaron a los pieles verdes nativos del lugar para que les ayudaran, pero su naturaleza violenta y caótica demostró crear más problemas de los que resolvían. Hartos ya de esta naturaleza desobediente y caótica, concluyeron en diseñar su propia raza de orcos, una raza de esclavos que pudiera trabajar en las partes más hostiles de su reino, nacida de una mezcla entre los esclavos pieles verdes y las malas artes de su magia oscura. Tras múltiples intentos y años de desarrollo, los enanos del caos crearon un nuevo tipo de orco, más fuerte que uno ordinario, pero con una mayor estabilidad mental que lo convertía en más leal y no tan dispuesto a pelearse. Su mayor constitución física les permitía sobrevivir en las áridas tierras de los enanos del caos sin morir al poco tiempo, algo que pasaba con frecuencia al resto de pieles verdes. Y así fue cómo surgió la raza de los orcos negros. El experimento funcionó al principio, pero acabó siendo un rotundo fracaso.
Los enanos del caos pronto se dieron cuenta que aunque sus creaciones eran mucho más eficientes para las tareas que necesitaban ser cubiertas, su inteligencia superior los hacía demasiado independientes para ser buenos esclavos. Mientras que el resto de pieles verdes normales estaban discutiendo continuamente y nunca tenían tiempo de conspirar contra sus amos, los orcos negros se organizaban con demasiada facilidad. Antes de lo que esperaron, rebeliones armadas empezaron a estallar por la ciudad, llegando a ponerse al mando de los demás pieles verdes, incrementando con creces los problemas que ya venían acarreando en el pasado. Fuertes contingentes de belicosos y combativos pieles verdes de todas las razas capturadas se pusieron a las órdenes de los carismáticamente violentos orcos negros, arrasando secciones enteras y sumiendo la sociedad de Hashut al borde del colapso. La promesa de peleas convenció a todos los orcos y goblins, pues eran premisas esenciales en sus naturalezas. Pero otros siguieron los pasos de los orcos negros por sus propios intereses. Entre estos grupos se encontraban los hobgoblins, físicamente parecidos a los goblins, pero más altos y no tan fornidos como los orcos. Su diferencia radicaba en su comportamiento, pues eran unos pieles verdes con un fuerte sentido de la autoconservación, capaces de anteponer su vida a cualquier tipo de pelea. Su espíritu independiente y arraigo por la supervivencia conllevaron formar parte de las rebeliones, siempre y cuando sirvieran a sus propósitos. Durante el momento álgido de la mayor y más salvaje de las rebeliones de los orcos negros, con los enanos del caos casi derrotados, los hobgoblins, viendo su oportunidad, cambiaron de bando y atacaron a los orcos rebeldes, desbaratando la rebelión y evitando la aniquilación completa de los enanos corruptos. Al hacerlo, se ganaron la enemistad de las demás razas goblinoides que desde ese día los odian profundamente. Después de estar al borde del desastre, los enanos del caos decidieron eliminar a los orcos negros de la ciudad para siempre. Sabiendo que su ventana de oportunidad para escapar no duraría mucho, muchos pieles verdes que pudieron fueron hacia las montañas de los lamentos, mientras que otros iniciaron un largo viaje hacia el oeste hasta que finalmente llegaron al viejo mundo. Los enanos del caos, siempre previsores, mataron a la mayor parte de los orcos negros que consiguieron atrapar, pero dejando algunas tribus en libertad para que merodearan por las montañas, de modo que siempre pudieran reclutarlos como soldados mercenarios para sus ejércitos, si fuera preciso. Sin poder darle un uso efectivo a los pieles verdes naturales ni a sus nuevas creaciones, con el tiempo terminarían dejando de utilizarlos como esclavos. Pero la maquinaria de guerra, sus forjas y su voraz dios de fuego necesitaban de un caudal constante de vidas para mantenerse en funcionamiento. Los esclavos tenían que seguir llegando.
Así fue que, entendiendo la naturaleza de los hobgoblins, llegaron a pactos con ellos, usándolos para capturar nuevas remesas de esclavos a cambio de libertad y recursos. Así el caudal de esclavos se reinició durante un tiempo. Pero a pesar de haber estabilizado la situación, los hobgoblins demostraron ser ineficientes en sus tareas. A pesar de ser diferentes al resto de pieles verdes, la incontrolable violencia era parte de su genética. No fueron pocas las veces que los nuevos jefes tribales luchaban más entre sí que para cubrir las necesidades de los enanos del caos. Además, los planes expansionistas de los hijos de Hashut requerían un incremento de esclavos como nunca se había visto. Y así fue como la solución llamó a su puerta. Con diferentes dioses en sus panteones, pero compartiendo la misma esencia que ellos, los salvajes humanos del norte contactaron con los enanos de Zarnagrun. Ellos traerían los prisioneros. A cambio, las forjas oscuras y el talento enano abastecerían a sus huestes. Siempre reacios a compartir sus dones, los hijos de Hashut rápidamente entendieron que equipar a aquellos que les traían esclavos solo conllevaría que pudieran hacerlo mejor y con más frecuencia. Desde entonces, los enanos del caos empezaron a comerciar con los humanos salvajes del norte, una relación que perdura a día de hoy. A cambio de esclavos, los enanos del caos trabajan en sus forjas fabricando artefactos nuevos y horribles para sus aliados humanos. Densas armaduras del caos, afiladas armas mágicas y terribles máquinas de guerra salen de las tierras oscuras y van a parar a manos de ansiosos guerreros del caos. Entretanto, las forjas de los enanos cubren la tierra con densos humos nocivos que emiten las llamas de sus oscuros calderos, y el repiqueteo de sus martillos solo es acallado por los alaridos de dolor y de terror de aquellos condenados a tan maligno destino. Toda la estructura tiembla debido al incesante trabajo, mientras resuenan los gritos de los esclavos arrojados a los calderos de hierro fundido, ofrecidos como sacrificios para apaciguar a su hambriento dios de fuego.